La lluvia tamborileaba contra la ventana de la cocina de Jack Thompson como una marcha fúnebre. 6 meses posponiendo reparaciones. 6 meses dejando que todo se desmoronara. Y ahora, incluso el tiempo parecía empeñado en recordarle que las cosas rotas seguían rotas a menos que alguien las arreglara. Dejó su café y se dirigió a la puerta trasera, donde ese maldito poste de la cerca había estado inclinado en un ángulo de ebriedad desde la última tormenta. Fue entonces cuando lo oyó. Una voz desde el patio delantero, formal y vacilante, cortando la lluvia de noviembre como una cuchilla. Jack se giró hacia el sonido. Su corazón ya sabía lo que su mente aún no había procesado. 6 figuras estaban de pie en su puerta, sus uniformes rotos aferrándose a sus cuerpos como fantasmas de lo que solían ser. El más joven dio un paso al frente, con la voz quebrada por la emoción y 18 meses de culpa arrastrada. «Señor, ¿podemos?» El aire de noviembre atravesó su franela al salir. El poste de la cerca estaba inclinado en un ángulo de ebriedad, víctima de la tormenta de viento de la semana pasada. Jack había estado posponiendo la reparación como casi todo desde el funeral de Sarah 18 meses atrás. Sacó su caja de herramientas del garaje. El familiar peso del martillo le reconfortaba en la palma. Trabajar era más fácil que pensar. El trabajo tenía reglas, soluciones, resultados claros. Llevaba 3 golpes enderezando el poste cuando Emma apareció en la ventana de la cocina, con su carita pegada al cristal. Saludó con la mano y señaló algo detrás de él. Jack se giró, esperando ver al gato de la señora Peterson o tal vez al cartero que llegaba tarde. En cambio, 6 figuras estaban de pie en la puerta principal como centinelas bajo la lluvia. Vestían uniformes militares, o lo que solían ser uniformes de faena. Los uniformes colgaban de sus armazones como periódicos húmedos, rasgados y manchados hasta resultar irreconocibles. Sin insignias, sin etiquetas, nada que identificara su rama o rango, salvo unas tiras de tela roja atadas al brazo izquierdo. Permanecían completamente inmóviles, con el agua chorreándoles por la cara, la mirada fija en Jack con una intensidad que le ponía la piel de gallina. El más joven del grupo, apenas salido de la adolescencia a juzgar por su aspecto, dio un paso al frente. Su voz se oyó por todo el patio a pesar de la lluvia, clara y formal, como si fuera un entrenamiento militar. «Señor, ¿podemos?» Se detuvo a media frase. Le temblaba la garganta como si se hubiera tragado algo afilado. Los otros 5 permanecieron inmóviles, esperando. El martillo de Jack se le resbaló de los dedos y se clavó en la hierba mojada. Algo en el rostro del chico, la forma en que se le arrugaban los ojos al hablar, le heló las venas. Había visto esos ojos antes en un rostro diferente, en otro momento. El parecido era imposible, pero allí estaba, mirándolo fijamente a través de 6 metros de aire empapado por la lluvia. Emma se había quedado callada en la ventana. Cuando Jack miró hacia atrás, ya no estaba allí, pero la cortina seguía balanceándose ligeramente, como si hubiera retrocedido apresuradamente. El silencio se extendió entre Jack y los 6 soldados, roto solo por la lluvia y el lejano zumbido del tráfico en la ruta 19. Fuera lo que fuese que estos hombres quisieran, lo que los había traído a su puerta con uniformes rotos y expresiones atormentadas, Jack tenía la honda sensación de que su mundo cuidadosamente ordenado estaba a punto de desmoronarse. El soldado lo intentó de nuevo, su voz apenas audible por encima de la tormenta. «Señor, ¿podemos pasar?» Jack no respondió de inmediato. No pudo responder porque en algún lugar de su mente, una voz que sonaba exactamente igual a la de su difunta esposa susurraba una advertencia que no podía oír por encima del latido de su propio corazón. Estos hombres sabían algo. Algo sobre las sombras que lo habían estado siguiendo durante meses. Los sueños que lo despertaban jadeando en mitad de la noche. La razón por la que Emma hablaba con amigos invisibles que respondían con voces que solo ella podía oír. La pregunta flotaba en el aire como humo, y Jack comprendió que lo que viniera después lo cambiaría todo. Simplemente no sabía si estaba listo para la verdad que estos soldados llevaban en sus almas empapadas por la lluvia.
20 minutos después, Jack se encontró preparando 7 tazas de café en lugar de 2. Sus manos se movían en piloto automático mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de aceptar. Los 6 soldados estaban sentados alrededor de la mesa de su cocina como fantasmas encarnados, con vapor saliendo de sus ropas empapadas. Se presentarían con precisión militar. Marcus Rivera, el líder obvio con una cicatriz que le iba desde la sien izquierda hasta la mandíbula. Tommy Chen, el soldado con cara de niño que había hablado primero. Jake Williams, con la complexión de un linebacker y ojos que no dejaban de moverse. Chris Martínez, tranquilo y atento. Sam Peterson, cuyas manos temblaban ligeramente al tomar su taza. Y Luis González, que no había dicho ni una palabra desde que entró por la puerta. Emma había reaparecido en cuanto entraron, ya no tímida, sino curiosa, como pueden ser los niños con desconocidos. Se había posicionado en el borde de la cocina, lo suficientemente cerca para escuchar, pero lo suficientemente lejos para salir corriendo si era necesario. Jack la había visto estudiar el rostro de cada soldado con una intensidad que lo incomodaba. Era la misma mirada que tenía cuando intentaba recordar algo importante, como donde había dejado su juguete favorito o que solía cantarle mamá antes de acostarse. Agradecemos su hospitalidad, señor, dijo Marcus, con un ligero acento tejano. Sabemos que esto es irregular. Jack dejó la cafetera en la encimera y se giró para mirarlos. De cerca, su estado era aún más alarmante. Los desgarros en sus uniformes no se debían solo al clima y al desgaste. Parecían haber estado en combate reciente. Pero había algo más, algo en su postura y en la forma en que evitaban el contacto visual directo, que sugería que no estaban allí con ningún cargo oficial. ¿Dónde están destinados, chicos?, preguntó Jack, acomodándose en la silla a la cabecera de la mesa. Era la misma silla en la que Sara solía sentarse, la que le daba la mejor vista tanto de la cocina como de la sala, para poder vigilarlo todo a la vez. Los soldados intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa que hablaba de experiencias compartidas y acuerdos tácitos. Tommy se aclaró la garganta. Estamos entre misiones, señor. Solo necesitamos un lugar para reagruparnos unos días. Si les parece bien. No era realmente una respuesta, pero Jack había estado en el ejército a principios de los 90. Entendía de misiones clasificadas y de información esencial. Aún así, algo en su historia parecía ensayado, como si lo hubieran practicado durante el viaje. ¿Tienen hambre, chicos?, se oyó preguntar. De todas formas, estaba a punto de empezar a cenar. Emma intervino desde su rincón. Papá siempre prepara demasiada comida. Mamá solía decir que cocinaba para un ejército. El inocente comentario cayó como una piedra en agua quieta, creando oleadas de incomodidad alrededor de la mesa. La taza de Sam repiqueteó contra la madera al dejarla demasiado rápido. Chris se giró hacia la ventana, moviendo la mandíbula en silencio. Luis emitió un sonido que podría haber sido un sollozo o una tos. Solo Marcus mantuvo la compostura, pero Jack notó cómo sus nudillos se blanqueaban alrededor de su taza de café. Es muy amable de su parte, señor, dijo Marcus con cuidado. No queremos molestar. Tonterías, dijo Jack, mientras buscaba el armario donde Sara solía guardar los platos buenos. Emma, ¿por qué no les enseñas a nuestros invitados dónde pueden lavarse? El baño está al final del pasillo, y hay toallas limpias en el armario de la ropa blanca. A medida que la noche avanzaba y las luciérnagas comenzaban su antigua danza, Jack vio a su familia elegida reunirse alrededor de la mesa de picnic que había sido el último regalo de Sara a su hogar. La había encargado la semana anterior a su diagnóstico, planeando barbacoas de verano y fiestas de cumpleaños que el cáncer les había arrebatado. Como servía como centro de celebraciones que jamás imaginó. Organizando conversaciones entre vivos y muertos que, de alguna manera, parecía orquestar desde el reino que albergaba su espíritu. Sam le enseñaba trucos de cartas a Emma,
con las manos firmes y seguras de una forma que no habían tenido cuando llegó. Las pesadillas aún llegaban a veces, pero ahora eran más suaves, menos como emboscadas y más como visitas de viejos amigos que querían asegurarse de que estaba bien. Chris había vuelto a componer canciones, melodías que transmitían esperanza en lugar de solo dolor. Jake había reconectado con su distanciado padre, y Tommy finalmente se había armado de valor para invitar a salir a la bibliotecaria que había estado coqueteando con él durante meses. Pero fue Marcus quien más cambió. El rígido porte militar se había suavizado, convirtiéndose en algo más accesible, más humano. Había empezado a ser voluntario en el hospital de veteranos, ayudando a otros veteranos a navegar por las traicioneras aguas entre el servicio militar y la vida civil. Justo la semana pasada, le había contado a Jack sobre una joven soldado llamada Katie, que le recordaba a Danny. Brillante, intrépida y decidida a salvar a todos, quisieran o no ser salvados. Tiene esa misma terquedad, había dicho Marcus, negando con la cabeza con cariñosa exasperación. No escucha cuando le dices que algo es demasiado peligroso. Simplemente aprieta la mandíbula y lo hace de todos modos porque es lo correcto. Me suena, había respondido Jack, pensando en su hijo y en cómo Danny siempre se lanzaba de cabeza a situaciones que requerían más valentía que sentido común. Ahora, al ver a Marcus ayudar a Emma a sujetar mejor la carta que Sam le estaba enseñando a barajar, Jack vio el futuro por el que Danny había muerto. No solo el concepto abstracto de libertad o democracia, sino ese momento específico de alegría y conexión, y el simple placer humano de estar rodeada de personas que te aman incondicionalmente. Papá, dijo Emma de repente, levantando la vista de sus cartas con esa expresión que ponía cuando escuchaba conversaciones que solo ella podía oír. Danny quiere saber si eres feliz. La pregunta pilló a Jack desprevenido, no porque fuera inesperada, sino porque la respuesta era mucho más compleja que un simple sí o no. ¿Era feliz? Estaba contento, sin duda agradecido por la familia que había crecido en torno a su dolor, como flores en un cementerio, orgulloso de cómo Emma había florecido bajo la atención de 6 tíos honorarios que la trataban como a una princesa y a una soldado en prácticas, pero feliz. Eso se sentía como una traición a todo lo que había perdido. Como si la alegría pudiera, de alguna manera, disminuir el amor que aún sentía por Sarah y Danny. Dile, dijo Jack con cautela, que estoy aprendiendo a ser feliz de nuevo, y con eso basta por ahora. Emma asintió con sabiduría y luego se iluminó. Dice que es perfecto. Dice que aprender siempre es mejor que saber porque significa que sigues creciendo. Y dice que mamá está de acuerdo con él. Los dos están ahí. Siempre están ahí, dijo Emma con naturalidad. Solo que no siempre hablan tan alto como esta noche. Pero les gustan los militares y les gusta nuestra nueva familia. Mamá dice que está orgullosa de ti por dejar que la gente te amara incluso cuando te daba miedo. Alrededor de la mesa, 6 hombres adultos se habían quedado en silencio. Su atención se centraba en las palabras de Emma con la intensidad con la que se recibe una escritura sagrada. Jack comprendió su fascinación. En un mundo que les había enseñado a esperar lo peor, las conversaciones casuales de Emma con los difuntos demostraban que el amor era más fuerte que la muerte, que los lazos forjados en vida podían trascender incluso la separación definitiva. Emma, dijo Louis en voz baja, ¿podrías preguntarles algo por todos nosotros? Pregúntales si estamos bien. Si estamos honrando la memoria de Danny como es debido. Emma ladeó la cabeza, escuchando las voces que solo ella podía oír. Luego sonrió, con esa expresión radiante que podía iluminar habitaciones y sanar corazones a partes iguales. Danny dice que estás más que bien. Dice que estás haciendo exactamente lo que él esperaba que hicieras. Se cuidan mutuamente, forman nuevas familias y eligen el amor incluso cuando da miedo. Hizo una pausa y luego añadió con la seriedad de una niña de 8 años. Y mamá dice que los pastelitos están deliciosos y que lamenta no haber podido ayudarme a hacerlos, pero cree que las chispas de colores fueron la elección perfecta. La risa que siguió fue intensa, cálida y sin reservas.
Jack miró alrededor de la mesa a estos hombres que habían entrado en su vida cargando la muerte, y de alguna manera, habían aprendido a cargar con la vida. Tommy, cuyo rostro infantil había ganado líneas de carácter y confianza. Sam, cuyas manos ya no temblaban cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso. Chris, que había recuperado la voz tras meses de silencio. Jake, que había aprendido que la fuerza podía ser amable. Luis, que había descubierto que el perdón empezaba perdonándose a uno mismo. Y Marcus, que se transformaría de un soldado que seguía órdenes en un líder al que valía la pena seguir. No eran perfectos. Todavía tenían días malos, momentos en los que el peso de sus experiencias amenazaba con hundirlos. Pero habían aprendido a apoyarse el uno en el otro en lugar de caer solos. A compartir sus cargas en lugar de cargarlas en aislamiento. Se habían convertido en la prueba de que las familias podían elegirse, además de nacer, de que la sanación era posible, incluso para heridas que parecían demasiado profundas para cerrar. Al caer la tarde y dar paso a las luciérnagas, Jack se encontró pensando en aquel primer día en que 6 soldados empapados por la lluvia aparecieron en su puerta como respuesta a unas oraciones que no sabía que estaba rezando. Le preguntaron, «Señor, ¿podemos?», y él dijo que sí sin saber a qué se estaba comprometiendo. Ahora comprendía que a veces las decisiones más importantes se toman no con la cabeza, sino con el corazón. No se basan en la lógica, sino en la fe en la bondad fundamental de personas que habían sido destrozadas por el mundo pero se negaban a seguir así. Emma se estaba quedando dormida en el regazo de Marcus, con su pequeña mano aún agarrando la carta que Sam le había enseñado a barajar. Verlo debería haberle recordado a Jack todo lo que había perdido. Todos los momentos que Sarah nunca tendría y Danny nunca vería. En cambio, lo llenó de gratitud por todo lo que había encontrado. Todo el amor que había crecido en los espacios que el dolor había excavado en su corazón. «Señor», dijo Marcus en voz baja, con ecos de aquella primera petición desesperada. «Podemos quedarnos». Jack miró alrededor de la mesa a 6 hombres que se habían convertido en hijos y a una hija que se había vuelto más sabia de lo que era para su edad, y al espectro de posibilidades que flotaba en el aire primaveral como promesas a la espera de ser cumplidas. «Bienvenidos a casa», dijo, y lo sentía con cada fibra de su ser. «Bienvenidos a casa, chicos». Y en algún lugar entre las estrellas y las luciérnagas, en el reino donde el amor trascendía la muerte y las familias se forjaban en el fuego de la pérdida compartida y encontraban esperanza, Jack estaba seguro de haber oído la risa de su hijo, brillante, alegre y eterna, como el amor que los había unido a todos en un principio. La historia había comenzado con 6 soldados pidiendo permiso para entrar en su vida. Terminó con un padre dando permiso a 6 hijos para quedarse para siempre. Unidos no por la sangre, sino por algo más fuerte. La decisión de amarse a pesar del dolor, de construir algo hermoso a partir de los fragmentos de lo roto y de creer que a veces los milagros más profundos se presentaban disfrazados de momentos cotidianos alrededor de una mesa de cocina donde todos tenían un lugar y nadie comía solo. Afuera, las noches se posaban sobre su pequeño rincón de Ohio como una bendición. Y adentro, el sonido de la familia llenaba cada habitación con el tipo de música que convertía las casas en hogares y a los extraños en almas que se elegirían una y otra vez, por los siglos de los siglos. Los soldados salieron en fila. Jack sorprendió a Tommy rezagado. El joven parecía querer decir algo, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Finalmente, lo logró. El nombre de su hija es Emma. Así es. Tommy asintió lentamente como si se confirmara algo a sí mismo. Es una buena niña. Inteligente. Se nota con solo mirarla. Había algo en la forma en que lo dijo. Una familiaridad que le erizó la piel a Jack. ¿Tienes hijos, Tommy? No, señor. La sonrisa de Tommy era triste y distante. Pero una vez tuve una hermanita. Tendría más o menos la edad de Emma. Hizo una pausa y añadió en voz baja. Le habría gustado Emma. Creo que ambos tienen la misma luz. Antes de que Jack pudiera preguntar qué quería decir, Tommy corrió tras los demás,
dejando a Jack solo con preguntas que se multiplicaban como bacterias en una placa de Petri. Se quedó de pie en su cocina, rodeado por el fantasma de la presencia de su esposa y la presencia muy real de 6 soldados que hablaban con acertijos y llevaban secretos en la mirada. Desde la sala de estar llegó el sonido de la voz de Emma, brillante y animada, mientras explicaba las reglas de la casa a sus invitados. Aquí es donde guardamos los buenos bocadillos, pero primero tienes que preguntarle a papá. Y esta es la silla de mamá, pero ya no se sienta en ella porque está en el cielo con los ángeles. Ah, y si necesitas algo por la noche, mi habitación está arriba. Segunda puerta a la derecha. Jack se quedó paralizado. La habitación de Emma era la primera puerta a la derecha. La segunda puerta pertenecía a Danny, su hermano mayor, que llevaba casi 2 años desaparecido. La habitación que habían convertido en el estudio de arte de Sarah tras el accidente. La habitación a la que Emma ya no entraba. Pero, de alguna manera, estos 6 desconocidos no necesitaban saberlo. De alguna manera, ya parecían saber exactamente dónde estaba todo en una casa en la que nunca habían estado. Y eso, más que cualquier otra cosa, le decía a Jack que, lo que fuera que estuviera sucediendo allí, era más grande que una simple petición de refugio de la tormenta. Los 3 días siguientes transcurrieron en un torbellino de inesperada normalidad. Los soldados trabajaban como posesos, reparando todo lo que Jack había estado posponiendo, y varias cosas que ni siquiera había notado estaban rotas. Marcus arregló las canaletas sueltas, con movimientos eficientes y seguros. Jake y Chris abordaron el porche delantero hundido. Sus bromas eran fáciles y familiares. Tommy pasó horas en el garaje organizando herramientas con precisión militar mientras Sam y Louise trabajaban en los arriates descuidados del jardín. Emma estaba en el cielo. Por primera vez desde la muerte de Sarah, la casa bullía de actividad y voces. Los soldados la trataban como a una princesita, escuchando sus historias con genuino interés y respondiendo a sus interminables preguntas con una paciencia que sorprendió a Jack. Tommy le enseñó a hacer nudos. Jake le enseñó primeros auxilios básicos y Marcus le mostró movimientos de defensa personal que parecían más un baile que un combate real. Pero fueron los pequeños momentos los que sorprendieron a Jack. La forma en que Chris tarareaba mientras trabajaba, una melodía que le sonaba inquietantemente familiar. Como Luis sabía instintivamente dónde guardaba Sarah las tijeras buenas, buscando el cajón correcto sin dudarlo. El hecho de que Sam tuviera pesadillas que lo dejaban caminando por la casa a las 3 de la mañana. La misma hora en que Jack solía no poder dormir. La tercera noche, Jack estaba lavando platos cuando oyó cantar desde la sala. La voz de Chris, rica y cálida, guiaba a los demás en una vieja canción popular que Jack no había escuchado en años. Era una canción que Sarah solía cantar, algo que su padre le había enseñado sobre los soldados que regresaban de la guerra. Jack nunca se la había mencionado a nadie, y mucho menos a 6 desconocidos que habían aparecido en su puerta. ¿De dónde conoces esa canción?, preguntó cuando Chris terminó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Chris parecía como si lo hubieran pillado robando dulces, con la cara enrojecida de vergüenza o culpa. Los demás sintieron un repentino interés en sus tazas de café, y su lenguaje corporal denotaba incomodidad. Es una vieja canción del ejército, señor, consiguió decir Chris por fin. Muchos soldados la conocen, pero Jack había sido soldado y nunca la había oído en ningún cuartel ni en ningún mesaul. Era algo que Sarah había aprendido de su padre, quien a su vez la había aprendido del suyo, transmitida de generación en generación en una familia que nunca había servido en el ejército. Era una canción sobre la espera, la esperanza y el terrible peso de no saber. Era una canción sobre familias que se quedaban atrás. Esa noche, Jack encontró a Tommy sentado en los escalones del porche trasero, mirando las estrellas apenas visibles por la contaminación lumínica del pueblo. El joven soldado había estado llorando. Sus mejillas seguían húmedas a pesar de sus esfuerzos por disimularlo. «¿Estás bien, hijo?», se sobresaltó Dami, pero intentó sonreír. «Sí,
señor. Solo pensaba. Jack se sentó a su lado en los escalones, la madera crujiendo bajo su peso. ¿Sobre qué? Sobre cómo las cosas podrían haber sido diferentes. La voz de Tommy era apenas un susurro. Sobre decisiones y consecuencias, y sobre si las buenas intenciones importan si el resultado sigue siendo el mismo. Se quedó en silencio, incapaz o reticente a terminar la frase. ¿Quieres decirme que los trajo aquí, chicos? Tommy guardó silencio tanto tiempo que Jack pensó que no respondería. Cuando por fin habló, sus palabras salieron a borbotones, como agua a través de una presa rota. Perdimos a alguien, señor. Alguien importante. Y le fallamos. No supimos protegerlo cuando más nos necesitaba. Es una carga pesada. Es la única que importa. Tommy se giró para mirar a Jack, su joven rostro envejecido por el dolor. Era el mejor de nosotros, ya sabes, el tipo de persona que te hacía querer ser mejor con solo estar a su lado. Y cuando más importaba, cuando necesitaba que fuéramos valientes, no lo éramos. Jack sintió un escalofrío en el estómago. ¿Cómo se llamaba? La compostura de Tommy se quebró por completo. ¿Daniel? Se llamaba Daniel Thompson, y murió porque fuimos cobardes. El mundo se tambaleó. A Jack se le cortó la respiración cuando las piezas del rompecabezas finalmente encajaron con una claridad devastadora. Estos no eran soldados al azar buscando refugio. Eran la unidad de Danj, los hombres que habían servido con su hijo en Afganistán. Los hombres que habían vuelto a casa cuando Danny no. Lo sabías, dijo Jack en voz baja. Sabías quién era cuando llegaste aquí. Tommy asintió con tristeza. Llevamos meses intentando armarnos de valor, intentando averiguar qué decir, cómo explicarlo. Se limpió la nariz con la manga. Danny hablaba de ti todo el tiempo, de su padre que arreglaba cosas, de su hermana pequeña que creía en los cuentos de hadas, y de su madre que cantaba mientras cocinaba. Nos hizo prometer. ¿Prometer qué? Que si algo le pasaba, cuidaríamos de su familia, que nos aseguraríamos de que estuvieras bien. La voz de Tommy se quebró por completo. Pero ¿cómo podríamos hacer eso si somos la razón de su muerte? Jack cerró los ojos, sintiendo el peso de 18 meses de preguntas que finalmente se convertían en respuestas que no estaba seguro de querer. Estos chicos llevaban la muerte de su hijo como piedras en los bolsillos, cada vez más pesadas. Habían venido aquí buscando la absolución de la única persona que tenía todo el derecho a negarla. Tommy, dijo Jack con cuidado. Necesito que me escuches con mucha atención. Lo que le pasó a Danny no fue culpa tuya. No lo entiendes, señor. No estabas allí. No viste. No necesito verlo. La voz de Jack era firme pero amable. Conozco a mi hijo. Sé la clase de hombre que era. La clase de soldado que eligió ser. Y sé que, pase lo que pase allí, Danny tomó sus propias decisiones basándose en sus propios valores. Ustedes, chicos, no le fallaron. No podrías haberle impedido ser exactamente quien estaba destinado a ser. Tommy se desplomó contra la barandilla del porche, sollozando, sacudiendo todo su cuerpo. Jack rodeó con un brazo los hombros del joven, abrazándolo mientras lloraba por un hermano de armas que murió demasiado joven y demasiado lejos de casa. Sobre ellos, las estrellas giraban en sus antiguos patrones, indiferentes al dolor humano, pero de alguna manera reconfortantes en su permanencia. Dentro de la casa, la voz de Emma se filtraba a través de la puerta mosquitera, hablando de nuevo con su amiga invisible. Pero esta vez, Jack creyó oír casi otra voz respondiéndole, cálida y familiar, llena de ese amor que trasciende la muerte misma. La revelación debería haberlo cambiado todo, pero de alguna manera no cambió nada en absoluto. Jack se despertó a la mañana siguiente y encontró a los soldados ya trabajando, su dedicación a las reparaciones de su casa, inalterada por la conversación de la noche anterior. De hecho, parecían más decididos, como si el trabajo físico pudiera equilibrar la balanza de una deuda impagable.
Emma permaneció felizmente inconsciente de las corrientes subterráneas que se arremolinaban en su mesa de desayuno. Charlaba alegremente sobre sus planes para el día, que aparentemente incluían enseñarle a Louise a trenzar pulseras de la amistad y ayudar a Sam a plantar bulbos en el parterre que había sido el orgullo y la alegría de Sarah. Los soldados escuchaban con la atención que normalmente se reserva para las reuniones militares, pendientes de cada palabra de su sabiduría de 8 años. Pero Jack podía ver las grietas en su compostura cuidadosamente mantenida. El cómo la mano de Marcus tembló ligeramente cuando Emma mencionó a su hermano. Como Jaque se excusaba cada vez que ella mencionaba historias de antes de que Danny se fuera a Afganistán. El hecho de que Chris no hubiera podido mirar a Jack a los ojos desde la confesión de Tommy. Fue Louise quien finalmente se derrumbó primero. Jack lo encontró en el antiguo estudio de arte de Sarah, de pie frente al caballete en el que había estado trabajando antes de que el cáncer se la llevara. Era un paisaje a medio terminar del lago donde habían pasado su luna de miel, todo azules suaves y verdes suaves que capturaban la paz de ese verano lejano. Luis lloraba en silencio, las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba la pintura. Tenía talento, dijo Jack en voz baja desde la puerta. Luis se sobresaltó e intentó secarse la cara. Lo siento, señor. Emma acaba de decir que esta era la habitación de su madre y tenía curiosidad. No debería haberlo hecho. Está bien. Jack entró en la habitación, respirando el aroma persistente de las pinturas al óleo y el jabón de lavanda favorito de Sarah. Le habrían caído bien. Chicos. Sarah siempre tuvo debilidad por los soldados. Danny nos enseñó fotos, dijo Louise en voz baja. De su familia. Estaba tan orgulloso de todos ustedes. ¿Tenía miedo? La pregunta se le escapó antes de que Jack pudiera detenerla. La que había tenido miedo de hacer durante 18 meses. Luis guardó silencio un largo rato, considerando sus palabras. ¿No de morir? No, señor. Danny nunca tuvo miedo de eso. Tenía miedo de decepcionarte. Miedo de no ser lo suficientemente valiente o fuerte para estar a la altura de lo que le habías enseñado. A Jack se le hizo un nudo en la garganta. ¿Y qué le enseñé yo? Que un hombre protege a quienes ama cueste lo que cueste. Que el honor importa más que la vida y que hay cosas por las que vale la pena morir. Luis se giró para mirar a Jack, con el joven rostro marcado por el dolor. Vivió esas lecciones, señor. Hasta el final. Háblame del final. Las palabras flotaron en el aire como un desafío. Luis parecía preferir estar en cualquier otro lugar del mundo, pero enderezó los hombros de una manera que a Jack le recordó dolorosamente al propio Danny. Estábamos de patrulla en la provincia de Kandahar, un barrido de rutina, se suponía que sería seguro, pero la información estaba equivocada, y caímos en una emboscada. La voz de Louisa era mecánica, recitando hechos para mantener la emoción a raya. Un artefacto explosivo improvisado destruyó nuestro vehículo principal. Disparos de francotiradores desde 3 direcciones. Estábamos inmovilizados en una zanja de drenaje sin cobertura ni salida. Jack esperó, con el corazón latiéndole con fuerza. Danny vio una manera de flanquearlos. Peligroso, pero posible. Se ofreció voluntario para atraer su fuego mientras nos reposicionábamos. La compostura de Louisa se quebró. Deberíamos haberlo detenido. Deberíamos haber encontrado otra manera. Pero teníamos miedo y él estaba tan confiado que lo dejamos ir porque queríamos creer que su plan funcionaría. Pero no funcionó. No, señor, no funcionó. El silencio se prolongó entre ellos, cargado con el peso de 18 meses de culpa y dolor. Jack quería hacer más preguntas, quería conocer cada detalle de los últimos momentos de su hijo, pero veía que Luis había llegado a su límite. El joven soldado apenas se sostenía. Luis, dijo Jack con dulzura, mi hijo tomó una decisión valiente. El tipo de decisión que define quién es realmente una persona. No le fallaste al dejarlo ser el hombre que eligió ser. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Jack vio que no eran suficientes.
Estos chicos habían estado cargando con la muerte de Dange como una cruz, y ninguna absolución de su padre iba a aliviar esa carga. Necesitaban algo más, algo que les permitiera vivir consigo mismos. La pregunta era si Jack podría dárselo. Esa tarde, encontró la respuesta en el lugar más inesperado. Emma estaba en el patio trasero jugando con la colección de figuras de acción que una vez perteneció a Danny. Había montado un elaborado escenario con soldados y civiles, y lo que parecía ser una misión de rescate de proporciones épicas. Jack estaba a punto de llamarla para almorzar cuando oyó su voz clara y directa, como suelen ser los niños al hablar de lo imposible. No, Danny, no puedes salvar a todos, le decía al vacío a su lado. Los del ejército me dijeron que no funciona así. A veces la gente tiene que elegir a quién salvar, y no es su culpa si no pueden salvar a todos. Jack se quedó paralizado. Emma nunca había hablado de tácticas militares. Ciertamente no con la comprensión que demostraba ahora, pero si lo salvaste, continuó Emma. Los del ejército están tristes porque creen que te han decepcionado, pero tú no estás triste por eso. Me dijiste que estás orgulloso de ellos por volver a casa. Dijiste que eso era lo que siempre quisiste. Las figuras de acción en sus manos de repente parecieron menos juguetes y más tótems. Representaciones físicas de una conversación que ocurría a un nivel que Jack no podía comprender del todo. Pensó en las lágrimas de Tommy, en la cuidadosa compostura de Marcus, en cómo los 6 soldados trataban a Emma con una reverencia que iba más allá del simple cariño. Tal vez no eran solo la unidad de Dange. Tal vez eran algo más. Algo que conectaba a su hija viva con su hijo muerto de maneras que desafiaban toda explicación racional. Tal vez el amigo invisible de Emma no era imaginario en absoluto, sino un puente entre mundos que solo los niños eran lo suficientemente inocentes como para cruzar. La idea debería haberlo aterrorizado. En cambio, lo llenó de una paz que no había sentido desde que el capellán llamó a su puerta con noticias que destrozaron su mundo. Si Danny seguía presente de alguna manera, aún velando por sus seres queridos, entonces tal vez la muerte no fuera el final que Jack siempre había creído. Esa noche, reunió a los 6 soldados en la sala de estar y les contó la conversación de Emma. Observó que sus caras se transformaron del escepticismo a la maravilla a algo que parecía sospechosamente como esperanza. Y por primera vez desde que llegaron, Jack los vio comenzar a creer que el perdón podría ser realmente posible. Emma dijo solemnemente de su percha en el sofá, que eras los mejores hermanos que un soldado podía pedir. Y él no está enojado por nada, por lo que debes dejar de estar enojado con ustedes mismos. Mirando sus caras, Jack se dio cuenta de que a veces las verdades más profundas provenían de la boca de los niños de 8 años que hablaron con los ángeles y creían en finales felices. A veces, la curación comenzó a aceptar que el amor era más fuerte que la muerte y que los lazos forjados en la guerra podrían trascender los límites entre los vivos y los muertos. Afuera, el viento de noviembre aulló por la casa, pero dentro, rodeado de soldados que amaban a su hijo y una hija que todavía hablaba con su espíritu. Jack finalmente entendió que el hogar no era un lugar que protegiste. Fueron las personas que elegiste para dejarte protegerte a cambio. La mañana todo comenzó como cualquier otro. Jack estaba haciendo panqueques mientras Emma puso la mesa con la cuidadosa precisión de que alguien tome su trabajo muy en serio. Los soldados ya estaban afuera trabajando en lo que Marcus había declarado el impulso final para preparar la casa para el invierno. El sonido de martilleo y argumentos de buen carácter se desvaneció a través de las ventanas de la cocina. Una sinfonía de productividad que se había convertido en la banda sonora de sus días compartidos. Emma estaba tarareando mientras trabajaba. La misma melodía Chris había estado cantando la noche anterior. Estaba inconsciente, la forma en que los niños absorbían la música y la hicieron suya. Pero detuvo a Jack Cold porque reconoció la melodía ahora. Recordó exactamente donde la había escuchado antes. Sara solía cantarlo en la ducha. Su voz se hacía eco de las baldosas del baño en las primeras horas de la mañana cuando pensaba que todos los demás todavía estaban dormidos.
Era una canción de cuna que su abuela le había enseñado algo sobre los soldados y los hogares y las mujeres que los esperaban. Jack nunca lo había escuchado en ningún otro lugar, nunca había conocido sus orígenes o incluso sus letras completas. Pero Chris había cantado cada palabra perfectamente, su voz llevaba armonías que sugirieron una profunda familiaridad. Y ahora Emma lo tarareaba como si lo hubiera sabido toda su vida, aunque Jack estaba segura de que nunca había escuchado a Sarah cantarlo. Había sido demasiado joven cuando su madre murió para recordar las pequeñas cosas, los momentos privados que formaron la tela de un matrimonio. Emma, dijo Jack con cuidado, ¿dónde aprendiste esa canción? Levantó la vista de las servilletas que estaba doblando en triángulos precisos. Mami me lo enseñó. Cuando ella solía visitar. La espátula se deslizó de los dedos de Jack, ruidosos contra la estufa. Cuando mamá solía visitar, antes de que llegaran los muchachos del ejército, dijo Emma materfactly. Se sentaba en mi cama por la noche y me cantaba cuando estaba triste, pero dejó de venir después de que llegaron aquí. Creo que tal vez ella estaba esperando que nos encontraran. La visión de Jack Tanner. La cocina parecía girar a su alrededor cuando 18 meses de racionalidad cuidadosamente mantenida se derrumbaron como una casa de cartas. Agarró el mostrador, Nuclesguite, tratando de procesar lo que su hija le acababa de decir con el tono casual reservado para discutir el clima. Emma, cariño, mamá murió antes de que tuvieras la edad suficiente para recordar sus canciones. Emma inclinó la cabeza, considerando esto con la lógica de 8 años. Lo sé, papá. Pero papá no significa ir. ¿Verdad? Danny me dijo por eso los chicos del ejército estaban tan tristes. Pensaron que los muertos significaban que se había ido para siempre. Pero no lo hace. Simplemente significa que amas a las personas desde lejos. Antes de que Jack pudiera responder, el sonido de los gritos estalló del patio trasero. No las bromas juguetones a las que se había acostumbrado, sino una angustia genuina. Corrió hacia el sonido, Emma se acercó, y encontró a los 6 soldados agrupados alrededor de Sam, que estaba sentado en el suelo con la cabeza entre las rodillas. ¿Qué pasó? Jack exigió. El auto no fue contraproducente en la calle, explicó Marcus Tursi. Sam pensó. No terminó la oración, pero no necesitaba hacerlo. Todos sabían lo que Sam había pensado, lo que cualquier veterano de combate podría pensar cuando se enfrentan con un ruido inesperado repentino. Pero esto era diferente del episodio de Tept habitual. Sam no fue hiperventilatoria o buscando cobertura. En cambio, estaba llorando con el tipo de dolor crudo que viene de tener una vieja herida desgarrada. Cuando levantó la vista, su rostro estaba devastado. «Puedo verlo», susurró Sam. «Puedo ver a Danny y él pregunta por qué lo dejamos atrás». Los otros soldados se quedaron muy quietos. Jake se agachó junto a Sam, su voz cuidadosamente controlada. «Sam, estás teniendo un flashback. Danny no está aquí». «Sí, lo es». La voz de Sam se rompió de desesperación. «Está justo allí por la cerca. Está en su uniforme de vestir. El de la imagen de graduación de Emma. Y me está mirando como si no pudiera entender por qué corrimos». Jack siguió la mirada de Sam al lugar por la cerca donde había trabajado ese primer día. No había nada más que la hierba de noviembre y el fantasma de sus propias memorias. Pero Emma estaba mirando. «Algo importante, pero no estás escuchando. Encontré algo en la tierra, algo que brillaba sobilmente en el débil sol de noviembre». Lo sacó y lo sostuvo para que todos lo vieran. Era una etiqueta de perro, empañada y sucia, pero aún legible. Jack no necesitaba mirar para saber de quién era el nombre estampado en el metal, pero parecía de todos modos. Daniel Thompson, Ejército de los Estados Unidos. El mundo se calló, excepto por el sonido de 6 hombres adultos llorando como niños. Marcus alcanzó la placa para perros con las manos temblorosas, acunando como si estuviera hecho de vidrio hilado y sueños. Tommy cayó de rodillas junto a Emma, su rostro joven transformado por la maravilla y la incredulidad.
¿Cómo es esto posible? Luis susurró. Estuvimos allí cuando nos dieron sus efectos personales. Todo se contabilizó. Esta no es su etiqueta de perro normal, dijo Marcus, estudiando el disco de metal. Mira el número de serie. Esto es un duplicado. Los amables soldados a veces se hacen como copias de seguridad. La voz de Jake estaba llena de emoción. Debe haberlo enterrado aquí antes de desplegarse como una promesa de que volvería a casa. Pero Emma estaba sacudiendo la cabeza. Su certeza de 8 años cortaba su especulación como un cuchillo a través de la niebla. No lo enterró antes. Lo enterró después. Cuando mamá lo trajo a casa para decir adiós, el silencio que siguió fue ensordecedor. 6 soldados ardardeados de Batlé miraban a una niña que hablaba de cosas imposibles con perfecta confianza, mientras que Jack sintió lo último de su cosmovisión racional se desmoronó por completo. Emma, dijo con cuidado. ¿Qué te dijo exactamente Danny? Ella lo miró con los adultos de paciencia reservados para niños muy lentos. Dijo que los muchachos del ejército han llevado su muerte como una mochila pesada, y los está cansando demasiado para vivir correctamente. Él dice que morir era su trabajo, no suyo, y quiere que dejen la mochila para que puedan llevar mejores cosas. Chris hizo un sonido en algún lugar entre una risa y un sollozo. ¿Cómo qué? Como el amor, dijo Emma simplemente. Y como cuidar a las personas y como estar orgulloso en lugar de lamentarlo. Se volvió hacia Sam, que todavía estaba mirando el lugar donde la etiqueta de perro había sido oculta. Él dice que no lo dejaste atrás. Él dice que te envió adelante para asegurarte de que el camino fuera seguro y ahora tienes que dejar de esperar a que se ponga al día porque ya está aquí. Las lágrimas de Sam se habían detenido, reemplazadas por algo que podría haber sido la paz. Se acercó para tocar la mejilla de Emma con suaves dedos. Su voz se asombra. Realmente dijo que eso dice muchas cosas, respondió Emma. Pero sobre todo él dice que los ama a los hermanos. Y los hermanos no se sienten culpables por estar vivos. Eso es solo desperdiciar el regalo que te dio. Marcus se quedó lentamente. La etiqueta de perro todavía se aferraba a su palma. Cuando habló, su voz llevó el peso de 18 meses de dolor, y finalmente comenzó a transformarse en otra cosa. Emma, ¿le preguntarías algo para nosotros? Está bien, pregúntale. Pregúntele si nos perdona por no ser lo suficientemente valientes como para morir con él. Emma ladeó la cabeza, escuchando algo que solo ella podía escuchar. Luego sonrió brillante y genuino y absolutamente radiante. Él dice que esa es la pregunta equivocada. Él dice que deberías preguntarte si lo perdonas por no ser lo suficientemente valiente como para vivir sin él. Y luego dice que la respuesta es sí porque eso es lo que hacen las familias. Se perdonan entre sí por ser humanos y luego descubren cómo ser mejor juntos. Mirando las caras a su alrededor, Jack se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. No solo la curación de 6 soldados rotos, sino el nacimiento de algo nuevo. Una familia no forjada por sangre, sino por pérdida compartida y encontró amor. Bendecido por el espíritu de un niño que murió demasiado joven, pero de alguna manera había encontrado una manera de cumplir sus promesas. De todos modos, esa noche después de que los soldados llamaron a sus familias por primera vez en meses y Emma se había quedado dormida con la etiqueta de perro de Danny debajo de su almohada, Jack se sentó en su cocina e intentó darle sentido a un mundo donde lo imposible sucedía todos los días. Afuera, noviembre se rindió a diciembre. Y por dentro, los espacios vacíos que habían definido su vida durante demasiado tiempo finalmente comenzaban a llenarse con algo que se sintió sospechosamente como la esperanza. 6 meses después, Jack se paró en su patio trasero viendo a Emma Chase Fireflies con 6 hombres que se habían convertido en sus tíos honorarios y sus hijos adoptados. La noche de primavera fue cálida y llena de promesas. Nada como ese frío día de noviembre cuando aparecieron por primera vez en su puerta como fantasmas que buscaban redención. La casa había sido transformada. No solo las reparaciones físicas, aunque esas fueron lo suficientemente impresionantes.
Marcus había reconstruido el porche delantero desde cero. Tommy había vuelto a cablear el sistema eléctrico, y Jake había instalado nuevas ventanas que realmente mantenían el calor durante el invierno. Pero el cambio real fue más difícil de cuantificar, visible solo en la forma en que la risa resonaba en las habitaciones que habían estado en silencio demasiado tiempo, y la forma en que las pesadillas de Emma habían dado paso gradualmente a los sueños. Los soldados habían encontrado trabajos en la ciudad, agrupando sus recursos para alquilar una casa a 3 cuadras de distancia, lo suficientemente cerca como para ser parte del ritmo diario de la vida de Jack, lo suficientemente lejos como para mantener la ilusión de la independencia. Trabajaron la construcción durante el día y pasaron sus tardes en la mesa de la cocina de Jack, ayudando a Emma con la tarea y escuchando las historias de Jack sobre la infancia de Danny con la atención de las personas que entendieron que los recuerdos eran la única herencia que realmente importaba. Esta noche fue especial. Era el aniversario del día en que encontraron la etiqueta de perro de Danny, y Emma había declarado una celebración en lugar de un monumento. Había hecho cupcakes con glaseado que era más rociado que el azúcar y había insistido en invitar a todos, lo que aparentemente incluía al propio Danny, aunque ella era la única que podía ver su lugar en la mesa. «Tío Marcus», llamó Emma desde el otro lado del patio. «Danny dice que todavía eres demasiado serio todo el tiempo». Marcus, que la había estado observando con la vigilante atención de un guardaespaldas, en realidad sonrió. «Dile a Danny que estoy trabajando en ello. Dice que trabaje más duro. Y dice que le pregunte al tío Luis sobre la carta que sigue comenzando pero que nunca envía». Louise, que había estado ayudando a Chris a establecer las velas de citronella, se fue muy quieto. «¿Qué carta?». Emma corrió y tiró de su manga hasta que se arrodilló hasta su nivel. Luego susurró algo en su oído que hizo que sus ojos se llenen de lágrimas y su rostro se transformara con alivio. «Ella tiene razón», dijo Louise al grupo en general. «He estado tratando de escribirle a mi madre durante meses, tratando de explicar por qué no he llamado, por qué desaparecí después de que Danny murió, pero nunca pude encontrar las palabras. Danny dice que las palabras no importan tanto como el intento». Emma informó. «Él dice que las madres son buenas para comprender los sentimientos, incluso cuando las palabras están equivocadas». Tommy se rió. El sonido brillante y sin complicaciones de una manera que no había sido hace 6 meses. Para un chico muerto, Danny da bastante buenos consejos. «No está muerto», se corrigió Emma con la autoridad de 8 años. «Él solo vive en un código postal diferente, como cuando el abuelo se mudó a Florida, excepto más lejos». Jack se encontró sonriendo a pesar de las lágrimas que amenazaban con derramarse. El enfoque de facto de Emma para lo metafísico se había convertido en una de las constantes en su nueva vida, un recordatorio de que la sabiduría a menudo venía envuelta en inocencia, y que los niños entendieron las verdades que los adultos pasaron vidas tratando de racionalizar.